Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a Bureau Veritas y a Exevi la oportunidad de contar conmigo para participar en este webinar y compartir un poco con todos los que nos estáis escuchando y viendo la experiencia un poco en lo que sería la implantación en la práctica de un marco de compliance, ¿no? Tengo poco tiempo para hablar, me pasa un poco lo que a todos los demás compañeros de la mesa, y además saben que soy muy pesado, con lo cual hoy he prometido ajustarme al tiempo y lo voy a cumplir, ¿no? Por lo tanto, la agenda de temas que me gustaría comentar con vosotros son los que tenéis en la transparencia, fundamentalmente tres. ¿Qué aspecto tiene que tener una función de compliance dentro de una organización? ¿Cuáles son los elementos típicos de un programa de compliance requeridos tanto por estándares internacionales, normativa de países donde la figura de compliance tiene una tradición más larga que en España, incluso por la propia normativa española? ¿Y cuál sería el proceso, otra vez la palabra proceso, cuál sería el proceso lógico para elaborar e implantar un programa de compliance, ¿no? Bueno, ¿qué aspecto, cómo se debe definir la función de compliance dentro de una organización? Pues, bueno, que solamente sea porque al final es una función que se orienta a prevenir el riesgo que comentaba antes Jaime, ¿no? Que es ni más ni menos que el riesgo de fallos en el cumplimiento de las obligaciones normativas de la organización, y que de eso se puedan derivar pues consecuencias de toda índole, ¿no? Sanciones económicas, sanciones administrativas e incluso, bueno, pues ahora ya incluso sanciones penales. Pues compliance, la función de compliance debe ser un recurso estratégico y de confianza dentro de la organización. ¿Y orientado a qué? Bueno, pues orientado fundamentalmente no a ser un escollo en el camino o una piedra en la toma de decisiones, sino al contrario, promover y alcanzar la excelencia operativa dentro de la organización y sus procesos, mantener la confianza, que eso es muy importante, de los accionistas y de la sociedad. Al final, todas las empresas tenemos una actividad de negocio y en más o en menos pues nos relacionamos evidentemente con clientes y con otras partes interesadas, y al final pues con la sociedad a la que le prestamos un servicio, y por lo tanto la confianza es esencial para el mantenimiento de la propia actividad de negocio. ¿Cómo debe asesorar la función de compliance? Hombre, de manera analítica y realista, ¿no? Lo que quiere decir esto es a cuestiones concretas, respuestas concretas, no divagaciones, y siempre intentando centrar el asesoramiento en la necesidad real identificada y en la prevención de riesgos de incumplimiento normativo. ¿Cuál es la responsabilidad fundamental de la función de compliance? Pues, bueno, pues normalmente por delegación del órgano de gobierno de la sociedad, pues mantener y desarrollar un programa de compliance que sea eficaz para la organización. Esto obviamente es algo que no se hace de un día para otro. En muchas empresas estamos, e incluyo la nuestra, Rivera Salud en este momento, pues empezando la implantación de un programa de compliance, y lleva su tiempo, pero al final la función de compliance es dirigir el desarrollo y mantenimiento de ese programa, con el objetivo, ya dicho, de gestionar los riesgos de compliance, entendidos como los riesgos de incumplimiento normativo, así como pues, velar por el cumplimiento de las políticas internas y procedimientos que la organización dicte o se dote para dar cumplimiento a sus obligaciones legales. Y todo ello dentro de pues, la adhesión irrenunciable, ¿no?, a los máximos o más altos estándares de ética y de conducta profesional en todos los niveles de la organización, empezando, como es lógico, por el órgano de gobierno. Abundando un poco en lo que os estoy comentando, cuáles son los principios y las responsabilidades típicas que suelen encomendarse a una función de compliance. Bueno, los principios de la función de compliance lo tenéis en la primera parte de la transparencia, y tiene una larga tradición como principios de la función. El primero es el principio de independencia. ¿Qué significa principio de independencia? Pues no significa que la función de compliance sea una función aislada y una república independiente dentro de la organización, sino que tiene que tener una libertad y un acceso sin restricciones al órgano de gobierno de la sociedad y a la dirección, para comentar, para reportar, para asesorar en todo momento sobre riesgos que se refieran a compliance, ¿no?, al cumplimiento normativo, y bueno, sobre lo que haya que hacer para gestionar adecuadamente esos riesgos. Segundo principio es el principio de estatus, podemos decir estatus o autoridad, si queréis.
Es decir, ¿quién puede ser compliance officer dentro de una organización o quién puede desempeñar la función de compliance? Bueno, pues es bastante aconsejable que la función de compliance se encomiende a una persona que al menos tenga un estatus directivo suficiente para tener acceso al Consejo de Administración o al órgano de gobierno de la sociedad. Esto va muy ligado al principio de independencia, es decir, cuanto más abajo en la organización o más funciones intermedias entre la posición de compliance y el órgano de gobierno, pues más difícil el acceso, más difícil el establecer un criterio y más complicado, por lo tanto, desarrollar el programa de compliance. Por lo tanto, el estatus se refiere a esa capacidad de acceso vinculada con la independencia. El tercer criterio, vinculado con el anterior, es el acceso a toda la información y al personal de la organización. Compliance debe tener acceso, pues, a toda la información y a todas las personas de la organización, pues, para poder asesorar adecuadamente al órgano de gobierno sobre los riesgos de cumplimiento normativo y la manera de gestionarlos, y eso incluye, y lo voy a comentar también en una transparencia posterior, la capacidad de investigación de la función de compliance dentro de la propia organización ante posibles incidencias o alegaciones de incumplimiento normativo o mala práctica. La forma de llevar a cabo esto, evidentemente, de una manera ordenada o mínimamente eficaz, es que la función de compliance no se vea restringida en el acceso a la información de la compañía. El cuarto principio es la ausencia de conflictos de interés, y esto básicamente se traduce en que lo aconsejable es que la función de compliance es una función dedicada exclusivamente a eso, a compliance, a establecer el programa, a desarrollar el programa de compliance y velar por su cumplimiento, sin interferencia de otras funciones que puedan en un momento determinado suponer un conflicto de interés en la posición de compliance y pueda, pues, por lo tanto, menoscabar la independencia, el principio de independencia que hemos visto al principio. Y por último, esto es casi no sé cómo decirlo, retórico, pero es verdad, es que la función de compliance tiene que tener recursos suficientes para desarrollar adecuadamente su trabajo. Es decir, de nada sirve una función de compliance mínima o insuficientemente dotada de recursos para atender los riesgos de la organización, dependiendo del tamaño, de la complejidad de las actividades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cosa que hay que prestar atención. Las responsabilidades, un poco las hemos venido comentando, tampoco voy a ir sobre todas ellas de nuevo, porque las he ido comentando un poco al hilo de los principios, pero fundamentalmente quedémonos con la idea de que la función de compliance es una función de asesoramiento, de formación, de apoyo al órgano de dirección, pues, en ese proceso que nos han venido comentando los ponentes anteriores de identificación, evaluación y medición de los riesgos de compliance, de manera que, pues, se conozcan y se gestionen adecuadamente. Es una función también de control y de reporting sobre todos esos riesgos de compliance, y dependiendo un poco de cómo se define dentro de cada organización, pues es el punto de contacto con reguladores, administraciones públicas, etcétera, etcétera, para atender sus requerimientos, darles contestación, etcétera, etcétera. Bueno, esta transparencia es un poco grecolatina, ¿no? Lo que viene a intentar es establecer cuáles son los pilares básicos, típicos de un programa de compliance. Está sacado, como os he dicho al principio, tanto de normativa, sobre todo de países anglosajones, en la que se inspira la función de compliance, como también, pues, los desarrollos normativos que ha habido en España, fundamentalmente tras la aprobación de la última edición del Código Penal, ¿no? Como veis, el edificio está basado en tres basamentos, ¿no?, o escalones, y es, lo primero de todo, tiene que haber una cultura corporativa y unos valores dentro de la organización orientados a la integridad entendida, pues, como vocación irrenunciable de cumplimiento normativo y de adhesión a altos estándares éticos de conducta profesional en todos los niveles de la organización. En segundo lugar, esa cultura se tiene que traducir en que el compliance, entendido como el cumplimiento normativo, debe ser un objetivo estratégico y a largo plazo en el desarrollo de las actividades de negocio de la organización. Y el tercer basamento es que la aplicación de la función de compliance o la implantación tiene que producirse mediante un enfoque que también hemos comentado, o se ha comentado en la mesa anteriormente, basado en el análisis de riesgos. Bueno, sobre esos basamentos hay 7 pilares, como veis en la transparencia,
que son los que informan o una vez cumplimentados todos ellos, pues darían apariencia de eficacia al programa de compliance. El primero es, obviamente, relacionado directamente con la cultura, ¿no?, de la organización, pues la implicación del órgano de gobierno y de la alta dirección. Sin eso es bastante improbable que se pueda desarrollar e implantar un programa de compliance. El segundo pilar es la existencia o la designación de una función estable y permanente de compliance en el seno de la organización, aunque aquí hay siempre un poco de debate, ¿no?, pero dependiendo del tamaño y de las necesidades de la organización, la figura no tiene por qué ser una figura interna dentro de la propia empresa, es decir, se podría llegar a subcontratar. Y también dependiendo del volumen y la complejidad de la organización, pues la constitución de comités de compliance, delegados del propio órgano de gobierno, pues que colegiadamente y multidisciplinarmente afronten la discusión de los riesgos de compliance y la dirección estratégica de la gestión del programa. Tercer pilar sería dotarse de, evidentemente, pues, normas internas adecuadas para gestionar y dar cumplimiento a las obligaciones legales de la organización. Para mí, la pieza central es el siguiente pilar, que es un plan de formación, es decir, la gente tiene que ser formada e informada de los riesgos que afronta en su actividad diaria desde un punto de vista de compliance y de cómo la organización pretende gestionarlos. Ya os digo, para mí este es el pilar fundamental de cualquier programa de prevención de riesgos de compliance. Y luego la implantación de unas líneas abiertas y sencillas de comunicación con compliance dentro de la organización. Esto es lo que en el Código Penal, y también hay mucho debate con este tema, es el famoso canal de denuncias interno, ¿no? ¿Qué pasa cuando un profesional de la organización en cualquier nivel pues tiene una sospecha, una preocupación, una inquietud por una determinada mala práctica o por un posible incumplimiento normativo y no lo puede comunicar o hablar abiertamente dentro de su línea jerárquica de dirección y reporting, pues por multitud de razones que se nos pueden ocurrir, ¿verdad? Bueno, pues la norma lo que pretende es que haya un canal abierto y fácil, de fácil acceso hacia la función de compliance, pues para que confidencialmente o de manera protegida y con ciertas garantías se puedan comunicar esas preocupaciones, lo cual además es un elemento crítico de eficacia del programa de compliance, pues es lo que en muchas ocasiones capacita a la organización para conocer dónde pueden estar las debilidades en su seno y pues implantar planes de acción correctora si es necesario, ¿no? Y luego los dos últimos pilares, pues es evidentemente un plan de controles periódicos y regulares de compliance sobre cumplimiento del programa y una revisión periódica de que el programa se mantiene actualizado y es eficaz. Y por último, y esto también es una previsión de la propia norma, pues tiene que haber un régimen disciplinario, ¿no? En caso de incumplimiento tiene que haber consecuencias. Bueno, y por último, el proceso lógico que se seguiría, ¿no?, para elaborar un programa de compliance en la organización con esos pilares que acabamos de ver, pues es un poco esta transparencia que veis aquí, que en círculo, diría yo, se parece a las que nos han enseñado antes Alberto y Jaime, y al final consiste todo en lo mismo, es mediante una metodología típica de gestión de riesgos, llámalo 9001 o llámalo otra norma específica, pues al final consiste en identificar los riesgos a los que se expone la organización desde un punto de vista de compliance, establecer una evaluación, una gradación del riesgo, de la gravedad de esos riesgos en función de las consecuencias que podría tener el incumplimiento y la situación actual en la que se encuentra la organización, o sea, un gap análisis básicamente. A partir de ahí construir unos mecanismos de tratamiento de esos riesgos, de mitigación de esos riesgos. Yo aconsejo dentro de las propias áreas de actividad operativa de las organizaciones. Posteriormente establecer, como hemos visto antes, uno de los pilares, pues un plan de monitorización de esos riesgos desde la función de compliance y un canal de reporting regular de esos riesgos al órgano de gobierno, de manera pues que sean conscientes de la situación de implantación del programa y dónde pueden estar las debilidades. Por fuera de esta estructura típica de gestión de riesgos, pues he puesto cuatro rectángulos porque son cosas que complementan la propia gestión de riesgos y que en lo que se refiere específicamente a la función de compliance pues son fundamentales. La primera, empezando por arriba a la izquierda, es la formación. Ya os acabo de comentar que la educación, la formación en tema de riesgos de compliance es la primera etapa de la prevención. Posteriormente el asesoramiento continuo, diario, en el día a día de las actividades, y esto es importante. Compliance, como he dicho al principio, no puede ser una función aislada dentro de la organización, sino que tiene que formar parte naturalmente de los procesos y toma de decisiones estratégicas. Cuando eso se cumple realmente, pues es más fácil actuar a tiempo y prevenir los riesgos, ¿no?
por último, abajo, pues la existencia del canal de denuncias que acabo de comentar y las investigaciones corporativas. Las investigaciones corporativas es un elemento muy crítico dentro de los programas de compliance y hay que cuidar bastante, por lo menos yo recomiendo que se cuide bastante, que en el marco general del programa de compliance de la organización que la función de compliance esté dotada de la autoridad interna para poder llevar a cabo esas investigaciones ante posibles alegaciones de malas prácticas y, caso de no tener recursos suficientes, que eso es algo que también suele suceder, ¿verdad?, pues poder encomendar esa investigación a proveedores externos capaces de ayudar a poner en clara la situación. Un poco este sería el mapa desde mi punto de vista normal y lógico para establecer un programa de compliance y yo creo por mi parte nada más, quedo a vuestra disposición.